me doy cuenta del valor que tiene ponerlo en voz alta. Sí, totalmente. Muy diferente a lo que yo he vivido durante muchos años de esto hay que ocultarlo. De esto no se habla, esto es incómodo. Y claro, como yo tengo todas esas carencias, cuando hay una persona que me presta atención, que me pregunta, que me hace encargos de responsabilidad, que pues yo me entrego, o sea, me entrego, pero me entrego como persona, con la inocencia de esa persona, pero me pregunta. O sea, no, esto es una cosa que es muy importante, es un día muy importante y tú tienes que decidir. Entonces, claro, sí, por supuesto, no, vamos. Claro, y esas preguntas son las que a mí se me quedaron como culpa de, es que yo tenía que haber dicho que no, es que yo podía haber dicho que no. Hola a todos, a todas. Hoy tenemos un encuentro en Saca tu Voz con María Ángeles Hidalgo Gil. ¿Cómo estás, María Ángeles? Pues muy bien, Bienvenida. encantada. Sí, Bienvenida. muchas gracias. Me encanta poder tenerte aquí con nosotros porque María Ángeles es una persona para mí, bueno, pues muy especial. Tenemos una relación muy bonita bueno, pues de cuidado y de comunicación profunda desde hace tiempo. Y bueno, pues María Ángeles ha tenido la generosidad de prestarse a compartirnos su testimonio de abuso sexual infantil en nuestro espacio, en Saca tu Voz. Y bueno, pues siempre los testimonios como que me llegan más todavía al alma que bueno, los encuentros, ¿no? que hago en Saca tu Voz de entrevistas a expertos. Entonces te lo agradezco mucho. Voy a presentarte y, y si quieres empezamos. María Ángeles es esteticista. Ella desde los 12 años quería aprender estética, pero no lo pudo hacer porque bueno, a su madre no le pareció razonable en aquel momento. Y lo cierto es que la estética ha sido su puerta de entrada para hacer lo que realmente le gusta hacer, que es acompañar y proporcionar bienestar. Y doy fe de ello, como os decía. Le encanta experimentar, le encanta entender los porqués y investigar sobre lo que hay detrás de la piel, de modo que a través de la estética pues ella ha ido abundando poco a poco en su conocimiento sobre la vida de una manera muy profunda y realmente ella se define, se siente como aprendiz de vida. Y como os decía, bueno, ella ayer cuando yo le decía, María Ángeles, dame un parrafito, ¿no? Que te quiero presentar como tú quieres que te presente, me decía, es que no sé. Y claro, es verdad que todo esto que os he comentado de María Ángeles, la define, pero yo de verdad también quiero decir y decirte que, bueno, pues creo que eres una persona con una sensibilidad tremendamente especial, con una intuición maravillosa, con una conexión con la vida, ¿no? Y con las personas a un nivel profundo que realmente pues deja a la estética en un lugar muy alto, porque yo que nunca he sido, digamos, muy propensa a hacerme nada, porque yo qué sé, porque no, pues me generas una confianza y eso, ¿no? Y un bienestar en nuestros ratos, ¿no? Que me aportan mucho, ¿no? Entonces, pues yo creo que tienes esa capacidad, ¿no? Y ese don de verdad, como tú dices, de acompañar y de proporcionar bienestar y lo quiero subrayar, la verdad. Uf, pues muchas gracias. Pues la verdad es que escuchándote digo, madre mía, mm, ay, ¿cómo sigo yo ahora? No, no hace falta, simplemente si no quieres seguir no hace falta. Ya sabes que es una conversación entre las dos y que luego, gracias a este esfuerzo y a esta generosidad y valentía tuya, pues otras personas pueden a lo mejor sentir, ¿no? Que les acompañamos en su proceso, pero nunca estamos obligados o obligadas a decir, ¿no? Ni a expresar lo que no nos salga. Así que lo que te salga, bienvenido sea, y lo que no, bien también. Pues mira, lo que me sale es, ayer te lo comenté, ¿no? Como de alguna forma esta profesión mía que empezó con la tontería de la adolescencia, del cuidado y tal, eh, pues sí que es verdad que ha sido la puerta y es lo que me ha proporcionado muchas satisfacciones y lo que me ha hecho ver también que, bueno, que no soy una esteticista al uso, ni muchísimo menos. Y gracias a esta profesión, la historia que nos trae aquí hoy
ha sido mi terapia. Porque sí, claro, porque bueno, tú y yo lo compartimos precisamente yo ejerciendo mi profesión, o sea, y he recordado que la primera persona que a mí me hizo plantearme que no había sido culpa mía fue precisamente una clienta. Sí, y claro, de eso habían pasado muchos años y la cosa surgió, pues como surgen estas cosas en un entorno de intimidad, de continuidad, una clienta asidua que, bueno, pues cuando tú te tumbas en la camilla empiezas, sí, hay momentos en los que no, pero hay momentos en los que hablas, te abres y ella se abrió y me contaba pues, sus cositas y yo ahí me relajé también y le conté las mías, pero claro, yo le conté las mías porque yo empaticé con ella en que ella estaba viviendo una relación difícil porque estaba con un hombre que estaba comprometido. Entonces yo lo relacioné por ahí y le conté mi historia, o sea, le conté cómo me había sentido yo y lo que yo había estado viviendo. Y entonces ella me dijo, o sea, ella me abrió los ojos porque por primera vez yo me planteé que a lo mejor no había sido culpa mía. Así que fíjate todo lo que me trae y todo lo que me aporta mi trabajo. Por eso cuando después de conocerte a ti he visto que esto es un mundo mucho más grande todavía de lo que yo creía, que hay mucha terapia detrás y bueno, tú sabes que esto es la segunda vez que yo lo hago, que para mí ha sido como, madre mía, o sea, que es que ahora mismo se me está la cabeza como acelerando, ¿no? Queriéndotelo explicar todo y, y no me quiero acelerar. No me quiero acelerar porque me doy cuenta del valor que tiene ponerlo en voz alta. Sí, totalmente. Muy diferente a lo que yo he vivido durante muchos años de esto hay que ocultarlo. De esto no se habla, esto es incómodo, incluso después de yo ya estar tranquila de que yo no era culpable, ahora ya de adulta, tengo 63 años, eh, bueno, me faltan 4 meses. Pues ahora que yo sí ya me veo con las fuerzas y con esa liberación de decir, oye, pues cuando nos juntamos los amigos o tal, que hablamos de nuestra infancia, nuestra adolescencia, de la mía no se puede hablar porque es incómodo. A la gente no le apetece escuchar, no quiere, no es capaz de darle el valor que puede tener para mí Sí. el que yo me pueda expresar. Así que encontrarte a ti y encontrar espacios como este eh, pues para mí es una liberación. Qué bonito y cuánto me alegra que lo digas, María Ángeles, porque yo lo he dicho varias veces que para mí nunca lo sospeché que pudiera ser terapéutico el poder expresarlo, ¿no? Tantas veces desde conversaciones tan diferentes, ¿no? Como te decía, ¿no? Con personas como tú que lo habéis sufrido, que lo hemos sufrido, pero también con otras personas que lo investigan, que lo estudian y que viven en su día a día para digamos, sanar, ¿no? Y para intentar evitar que esto se siga dando, pero es que es esa palabra que tú dices, no es liberación, no es una sensación de es que se lo estoy soltando al mundo, sí, ya es algo que ya no guardo más dentro de mí, ¿no? Y es que de verdad es esa liberación para mí, eso es esa palabra, es terapéutico, entonces lo comparto al 100%, totalmente, totalmente. Me alegra mucho que tú lo sientas también y que lo percibas así. Sí, sí, porque además sabes que la otra vez que lo hice así, que está por ahí grabado, ¿no? Que Sí, fue gracias a Mar, sí. eh,
yo pensaba que se lo iba a contar solo a ella. Entonces, bueno, pues surgió así en una conversación y me dijo, ¿te importaría contármelo? Digo, no. Y, y fíjate que a lo largo de todo este tiempo, porque yo ahora te cuento la historia, ¿no? Pero esto me pasó con 14 años. Eh, a lo largo de todo este tiempo, desde aquella clienta que por primera vez yo le dije, mm, esa primera vez fue una liberación, pero ¿qué me he quitado de encima? ¿Cómo, qué sensación tan extraña, tan desconocida que venga una persona y te diga, no, no, perdona, que eso ha sido un abuso en toda regla, es que tú eras menor de edad, es que tú, y yo no daba crédito. Aquello fue una liberación. Y claro, era un tema que a mí nadie me dijo que lo podía contar, por supuesto. O sea, aquello surgió como algo excepcional. Sí. Y pasó mucho tiempo hasta que yo se lo volví a contar a otra persona. Y lo que sí me he dado cuenta a lo largo de todo el tiempo es que cada vez que lo cuento es una capita que me quito de encima. Totalmente. Y ya no te quiero contar el día que se lo conté a mi madre. O sea, eso fue como, eh, pero ¿por qué he tardado tanto? Entonces, aunque estoy, o sea, es verdad que estoy un poco nerviosa, ¿no? Porque el pensar que esto se queda ahí así, pues me genera un poquito de tensión, pero por otro lado también es un agradecimiento a, a pensar, si a mí me ha ayudado, creo que puede haber gente a la que le puede ayudar. Y, y si yo, a medida que va pasando el tiempo y que voy cumpliendo años, veo o sea, cada vez le doy más importancia a que se sepa, a que se pueda expresar, que no sientas culpa, pues cuanto antes se entere la gente, mejor. Totalmente. Cuanto antes se enteren las personas que lo sufren, mejor. Pero cuanto antes se entere su entorno, para estar alerta, muchísimo Totalmente. mejor. Totalmente. Porque a lo mejor no lo pueden evitar, pero sí que a lo mejor pueden acoger después. Totalmente. Y eso es algo que es muy reconfortante. O sea, yo a medida que he ido contando y me he ido encontrando que en vez de rechazo lo que hay es sorpresa, comprensión, rechazo nunca he encontrado. Eso también es verdad. Pero sí esa incomodidad de, ay, bueno, mira, de esto, ¿sabes? Es como que si en algún momento lo mencionas, pero es que te digo, en una situación normal de amigos, de, jo, ¿te acuerdas cuando teníamos 14 años? ¿Qué tal? Si a mí se me ocurre hacer algún comentario, se, hay crispación. O sea, no, 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 tú mejor no, ¿sabes? Entonces, bueno, pues por eso repito que encontrar espacios y saber que hay espacios y saber que hay sitio y que hay gente que está dispuesta a escucharte, me parece un regalo. Sí, el otro día, mira, no me ha dado tiempo ni a contártelo esto porque hice una entrevista, la última entrevista que he hecho, que todavía no me ha dado tiempo a editarla y a colgarla. Es con una psicóloga que es también sexóloga, que se llama Samantha Fernández Canillas-Ron, que me gustó tanto desde el primer momento que conecté con ella, me gustó tanto su entrevista, su planteamiento, que le he pedido hacer terapia con ella y el otro día tuve la primera sesión, ¿no? Ella es sexóloga y por fin me he animado bueno, a coger ya mi sexualidad, ¿no? Y verla de frente y darle todo el valor que tiene en mi vida y darle su lugar, ¿no? Y precisamente, pues al hablar de mi caso, ella me decía, mira, Iciar, es tan importante el hecho en sí, ¿no? Del abuso como después las personas y el entorno, cómo recibe esa información y cómo acoge, cómo acompaña y cómo protege a esa persona. Cuando la segunda parte falla, es todavía mucho más duro para la persona. Entonces, claro, cuando me dices que cuando se lo contaste a tu madre sentiste ya, vamos, o sea, esa liberación fue absoluta, pues, cómo no, ¿no? O sea, cómo no esperar, ¿no? O sea, de tu madre o de las personas que te quieren, ese acogimiento y ese simplemente, o sea, yo creo que muchas veces con mirarte, ¿no? Con mirarte, con esa
una mirada que dice tanto, ¿no? De simplemente te entiendo, te apoyo, te acojo, te acompaño y un abrazo. O sea, es que ya solo eso es tan sumamente curativo, ¿no? Para una persona que en ese momento está tan frágil, porque cuando tú sacas esto de ti, lo que tú dices, ¿no? Esa culpa, esa vergüenza que se han apoderado de ti durante tantos años, te estás atreviendo por fin, ¿no? A enfrentarlos. Entonces necesitas, o sea, necesitas eso de la otra parte, ¿no? Entonces, como tú dices, cada vez que tú te atreves a sacar esto de ti, aunque lo hayas hecho ya no sé cuántas veces, pero cada vez que lo haces otra vez, y la mirada y la forma en la que la persona que está al otro lado, ¿no? Te acompaña es positiva, es constructiva, es empática, es humana, pues es absolutamente curativo, ¿no? O sea, es algo que nos supone mucho esfuerzo, pero que tiene una recompensa enorme, ¿no? Al atrevernos a hacerlo. Sí, y incluso, fíjate, porque cuando yo se lo conté a mi madre, ni siquiera fue voluntario, no digo voluntario, no fue por decir, venga, se lo voy a contar. Se lo conté porque según se estaba moviendo el entorno, yo me sentía como en el riesgo de que de repente mi madre se enterara por terceros. Entonces dije, no, eso sí que no lo puedo consentir, ¿no? Que sea por lo menos de primera mano. Entonces, claro, sí, el amor de una madre acoge, pero acoge también desde su susto, pobrecita Sí. mía, porque ella tenía 1000 preguntas en ese momento, ¿no? Y también un sentimiento de culpa que se la queda a ella de cómo... pero yo no me he enterado, o sea, Sí. ¿cómo he podido no enterarme? Pues has podido no enterarte porque cuando hay una manipulación tan, no sé, no encuentro el calificativo, está todo perfectamente orquestado. Exacto, exacto, exacto. Entonces no te enteras, claro Sí, que no. sí, sí, sí. Y aún así, esto que yo lo hice por evitarle ese sufrimiento de no quiero que te enteres por terceras personas, eh, aún así eso en el entorno familiar de alguna forma fue criticado también. Claro, claro. O sea, a estas alturas, ¿por qué le tienes que dar ese disgusto a tu madre? Que vuelve a Pues ser una manipulación esa frase, María claro, Ángeles, o sea, pero fíjate que yo ahí sí que lo tenía claro, clarísimo. totalmente. Pues solamente me ha merecido la pena y me merece la pena que tenga ese pequeño disgusto para que de alguna forma yo pueda borrar tantos años de mentirosa que llevo Encima, a mis espaldas. encima. Tantos años de persona rara que desaparece de la familia, que no puede estar en una celebración familiar, que tiene que inventarse historias para no coincidir. O sea, ya solamente por eso, mamá, que no era una mentirosa, Totalmente. que no era una loca que estaba por ahí, no, que es que había veces que simplemente me tenía que quedar encerrada en casa porque ni podía estar con él, ni podía estar con la familia, y él sí estaba con la familia. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, pues, uf, me... Sí, 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 sí. Así que, pues nada, te cuento Adelante. Todo, cómo empezó. todo tuyo, por donde tú quieras, lo que tú quieras y en el orden que quieras, ya sabes que saltamos y da igual saltar, o sea, lo importante es lo que te nace, ¿sabes? Y ya está. Pues, mira, algo que no tenía así muy claro y que ahora al plantearme el hablar contigo, pues he mirado, he comprobado un poquito fechas, ¿no? Y, y esto empezó cuando yo tenía 14 años recién cumplidos, prácticamente, porque si cumplo en septiembre, pues yo esto no sé si fue, no sé exactamente, y el orden de los acontecimientos no lo sé muy bien. Eh, claro, mi concepto de yo no he sufrido abuso, eh, yo no he sufrido abuso porque a mí nadie me ha violado, nadie me ha maltratado en público, ni, pero claro, con el tiempo dices, pero madre mía, qué manipulación tan perfecta.
Porque, claro, todo esto empieza porque yo, pues, con 13 años, mm, lógicamente, como todo hijo de vecino, pues tienes tus gustos, tienes tus cosas, y yo quería ir al cine, quería ver Jesucristo Superstar, y mi madre no me dejaba, porque somos 6 hermanos, yo soy la mayor, y mi madre, o sea, venimos de una familia humilde, entonces mi madre ya con atendernos a todos y con ocuparse de todos, más de sus hermanos y familiares, porque hermanos de mi madre han vivido en casa hasta que han encontrado piso. Eh, este personaje con su mujer, que es la que es realmente familia, también han vivido en casa hasta que han encontrado su propia casa. Pues claro, mi madre estaba ocupada de 1000 cosas. Entonces, no, ¿cómo te vas a ir al cine y con quién? Y un día de diario y tú sola. Y no, y no, y no, y no. Y yo qué hice, pues falté a clase. Pues me salté una clase y me fui a ver Jesucristo Superstar, tan pichi, que además era en el cine que estaba al lado de la academia. O sea, que la tentación era demasiado, demasiado gorda, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que el profesor de la academia llama a casa por teléfono y le pregunta a mi madre que por qué he faltado. Entonces mi madre dice bueno, que no lo sabe, y el profesor le dice que vaya a hablar con él, porque yo no había faltado, o sea, era la única vez que había faltado y yo más o menos iba bien en la academia, pero bueno, este hombre era demasiado, eh, pues nos tenía muy controladas, y por un lado me parece bien, pero por otro lado también pues fue lo que hizo el clic. ¿Qué pasó? Pues que este señor, el marido de mi tía, le dijo a mi madre: tú no te preocupes, cuñada, que yo me encargo de la niña, que de esto, tú no te preocupes, que tú no tienes tiempo. Y a mí me dijo que si yo le decía la verdad de dónde había estado, que él de alguna forma como que mediaba entre el profesor y mi madre para que yo no tuviera un castigo, como si, vamos, que mi madre nunca nos ha castigado, ni este profesor tampoco era de castigo, pero claro, en ese momento yo me veo pillada y yo le digo: si es que estaba en el cine, si es que, y me hizo un tercer grado de y la entrada y el no sé qué, y bueno, pues ¿cómo se las arregló a partir de ahí? No lo sé, no lo sé. Sí sé que a partir de ahí me dijo que bueno, que él confiaba en mí, si yo confiaba en él, y me empezó a tratar como una adulta, eh, a pedirme opinión, a pedirme que le acompañara a hacer recados, a hacerme encargos. Pues me haces el favor de ir, no sé, al banco, tienes que hacer, o yo me iba con él al banco y me decía: esto se hace así y así, pues el próximo día vienes tú sola. O sea, por eso te digo que yo no tenía ese concepto para nada, porque durante mucho tiempo, no sé cuánto, esto era así. Y a lo mejor él se iba al cine con mi tía y me decía: ¿te vienes? O sea, cuñada, nos llevamos a la niña. Pues, y ahí no había nada, o sea, yo no vi nada. Y claro, en todo esto él me iba haciendo preguntas, y de mis amigas del colegio, pues claro, yo estaba recibiendo una atención que mi madre, la pobre, no tenía tiempo. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también eh, mi tía, su mujer, es la hermana pequeña de mi padre, y mi padre perdió a su madre cuando eran muy jovencitos. Entonces, claro, para mi tía, mis padres de alguna forma eran su referente, eran sus padres. Y, y durante su infancia ella había estado con mis padres, y es verdad que ella ha tenido una vida muy, muy dura, muy difícil. Pierdes a tu madre en una edad tan temprana. Tu padre se quiere casar porque no sabe, no sabe estar solo, y entra en la familia una mujer que viene con una hija, ejerce literalmente como la madrastra del cuento. Entonces, claro, o sea, mi tía ha sufrido
lo que no está escrito. Y ella se va a trabajar a Suiza, completamente sola, desarraigada. Allí le conoce, allí se casan y allí vienen para acá hasta que encuentran una casa. Y es en este intervalo de tiempo donde sucede todo esto. Se juntan muchas cosas, Iciar, porque por una parte mi madre con esa dedicación que le da a todo el mundo, porque se entrega al 1000 por 1000, eh, con tanta gente de la que ocuparse. Mi tía, eh, que venía a casa de su hermano, de su cobijo, y reclama mucha atención también por parte de mis padres, ¿no? Porque yo también ahí tengo recuerdos como que yo ahora lo entiendo. O sea, yo vine a destronarla. Yo soy la mayor y yo vine a destronarla. Entonces, pero eso lo entiendo ahora. Yo en ese momento no entendía por qué mi tía me mandaba a hacer tantas cosas y me quería tener tan controlada. Entonces, claro, como yo tengo todas esas carencias, cuando hay una persona que me presta atención, que me pregunta, que me hace encargos de responsabilidad, que pues yo me entrego, o sea, me entrego, pero me entrego como persona, con la inocencia de esa persona. Entonces, en todos estos, en todo este tiempo que él ejerce de, no sé si decirlo como de querer ser amigo, colega, confidente, lo que sea, pues ahí él va indagando en todas mis, en mí, en qué me gusta, con quién salgo, qué hago, cuando salgo, con quién estoy, y ya empiezan las preguntas con qué chico te gusta, quién es, cómo es, que tú explícamelo, que yo te digo, porque tú no sabes. O sea, contado así a lo mejor parece, porque tampoco... Hay una cosa que tengo muy clara. No quiero entrar en detalles ni de... No me quiero regodear en lo terrible que fue, porque yo no lo viví así. Yo me sentía protegida, Sí, me sí. sentía atendida, sentía que le importaba a alguien. Sí, sí. Entonces, claro, yo le daba pelos y señales. Pues mira, pues fulanito me ha dicho no sé qué, pues fulanito tal. Y bueno, pues esta manipulación llegó al punto que el chico que realmente me gustaba, me dijo él, yo le voy a conocer y después yo te voy a decir si es bueno para ti o no. Wow. Claro, es que esto contado así ahora es como de risa, ¿no? Que dices, pero claro, yo accedí a todo eso, sí, sí. Y claro, no, ninguno era bueno, ninguno era bueno. Y eh, ¿cómo llegamos al sexo? Pues igual, por información, o sea, eh, cuando tú estás con un chico te puede pasar esto y esto y te vas a encontrar con esto. Y entonces es cuando me muestra con lo que yo me voy a encontrar. Sí, 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 Y sí. lo enseña para que yo lo vea, lo toque, sepa cómo es, lo que pasa, cómo funciona y, en fin. Pues una manipulación, María Ángeles, y una estrategia que es que, o sea, como tú bien dices, una niña de 13, 14 años, que nosotras ahora tenemos la edad que tenemos y podemos ver cómo son las niñas de 13 a 14 años, que sin duda considero que tienen más información que la que nosotras teníamos, simplemente de lo que es tu desarrollo como persona y de la educación. Creo sinceramente que nos falta muchísimo a día de hoy para darles una educación afectivo-sexual como Dios manda a los niños, niñas y a los adolescentes, sin duda. Pero que tienen más información, la tienen. Pero es que nosotras, o sea, yo el otro día le pedí a Samantha directamente, Samantha, dame algo sobre educación afectivo-sexual, porque yo jamás he tenido nada en mis manos, ni he conversado con nadie, ni nadie me ha enseñado nada con relación a la educación afectivo-sexual. Y tengo 54 años. Entonces, claro, ¿cómo no? Una persona que genera o desarrolla toda una estrategia de irte poco a poco engatusando, de poco a poco ganándote, de hacerte creer, ¿no? Que yo estoy aquí para enseñarte la vida, para enseñarte todo lo que tú no sabes, pero que necesitas saber y gracias a mí lo vas a entender.
o sea, es imposible, ¿no? Y que tú no caigas, que tú no accedas, porque es que, o sea, es imposible, es imposible. Es tan evidente desde fuera, pero tan poco evidente desde dentro, ¿no? Que es que, Claro, claro, que es que, o sea, y al mismo tiempo esto te genera, como tú bien decías antes, esa culpa tan sumamente intensa y dañina. De claro, es que como yo fui diciendo que sí, pero ¿cómo ibas a decir que no? Si la claro, pregunta era, es que era imposible, es que ni tú ni nadie habría dicho que no en esas circunstancias, ¿no? Entonces, el poco a poco, además, lo que cuentas, ¿no? Del poco a poco, del poco a poco, del poco a poco. O sea, es que es evidente, ¿sabes? Como tú dices ahora, viendo la película desde fuera, claro, después de tantos años, ¿no? sí, sí, pero, pero muy poco a poco, porque incluso desde este momento de exposición de lo que era, eh, pasó tiempo y también ese proceso también fue lento porque entonces ya les dieron su casa y pasábamos mucho tiempo entre su casa, que está en la sierra, y la casita de Madrid, de mis padres. Y yo, pues, ya tenía, sí, 14 15 años, porque estoy, yo creo que ya sería como en la época de Navidad, mm, que ya hay vacaciones en el colegio, pero los que trabajábamos, trabajábamos. Y yo con 14 años ya estaba trabajando, porque trabajaba en la empresa de un amigo de mi padre y yo tenía mi trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Vacaciones. Se va todo el mundo a la casa de la sierra y nos quedamos mi padre, él y yo. Mi padre se va a trabajar muy temprano, sus horarios son muy flexibles porque trabajaba en hostelería y, y entonces, bueno, pues incluso este trabajo también fue muy tranquilito, muy poco a poco. Eh, pues se despertaba y me llamaba y me decía, ¿me traes un café? Y yo le llevaba un café a la cama. Claro, fíjate, mi padre me regañaba. Me decía, no le hagas tanto caso. Si cuando te pide cosas, no se las lleves, porque esto son cosas o sea, si la tía no se lo quiere llevar, son cosas entre ellos. Entonces, tú no sé cómo decirte, de alguna forma era como si mi padre me dijera, no te metas, pero porque o sea, le estaba consiguiendo lo que quería, si no era a través de mi tía, era a través mío, eh, en, en, porque era muy relajado a la hora de levantarse y a la hora con los horarios siempre decía, me tengo que ir a una hora y luego se iba una hora después, entonces, bueno, pues esto son otras cosas. Y, y entonces así, poco a poco, pues por la mañana, pues me decía, pues yo le llevaba el café y me decía, que hace frío, siéntate en la cama. Yo me sentaba en la cama, eh, hablábamos, no sé qué, pero hablábamos. O si hacía mucho frío me decía, pues métete en la cama, y me metía en la cama, no pasaba nada, no pasaba nada, un día y otro y otro y otro, pero claro, llega un día en el que sí, parece que puede empezar a pasar, pero me pregunta, o sea, no, esto es una cosa que es muy importante, es un día muy importante y tú tienes que decidir. Wow. Entonces, claro, sí, sí, por supuesto, no, vamos. Claro, y esas preguntas son las que a mí se me quedaron como culpa Claro, de, es que cómo yo no, tenía que haber dicho que no, es que yo podía haber dicho que no, cómo no. ¿sabes? Entonces, bueno, pues a partir de ahí ya empieza otra parte de la historia, ¿no? O sea, ahí ya es como que empieza la historia de verdad. ¿Cómo vivo yo esa historia? Como yo le contaba a mi madre, mamá, que es que yo, igual que mis amigas conocían a un chico y salían con él, pues yo empecé a salir con él. Íbamos al Totalmente. cine los domingos, los sábados. mm, Entonces, claro, para mí no era nada extraño. Para mí era algo igual que mis amigas, con una gran diferencia, claro. Que mis amigas podían, los novios que tenían, podían ir a casa a buscarlas y el mío no. Mm, Yo, Totalmente.
porque los dos salíamos de la misma casa, entonces para que fuera algo disimulado, yo salía 1 o 2 horas antes y esa 1 o 2 horas antes, con 15 años, yo me la pasaba en la esquina de una calle, paseo para arriba, paseo para abajo, para que él quisiera aparecer, que aparecía en el momento que en casa era más oportuno que él saliera. Mira, en cualquier situación de abuso sexual infantil se habla constantemente de que no se da si no hay un abuso de poder. Y esto que tú estás relatando es tan evidente, siempre, siempre existe, pero es tan evidente, ¿no? O sea, cómo abusa, ¿no?, de su poder, de su situación de adulto, de su autoridad de simplemente ser, ¿no?, para generar todas estas acciones, ¿no?, hasta que ¿no?, hasta que llega a hacerte sentir que te está conquistando, como tú decías, Claro, como si fuera un chico de tu edad, o sea, es alucinante. O sea, me pone la piel de gallina porque es tan tramado todo, ¿no? Que, no sé, o sea, me parece increíble. Me parece increíble cómo tú lo relatas y me parece increíble que en él como adulto, sabiendo, consciente del desarrollo de esa estrategia, pudiera disimular, pero en una niña como eras tú, o sea, Dios mío, o sea, ¿cuántos ojos no habría en esa casa para poder percibir esta niña no se está comportando normal cuando mira, cuando actúa, cuando hace con esta persona en nuestra casa, en el día a día, ¿no? O sea, es impresionante esto que dices, ¿no? Y lo de la búsqueda de tu aprobación, claro, yo recuerdo perfectamente lo de a que te gusta, ¿verdad? ¿A que sí? Claro, cuando tú ya dices un sí, ya está metida hasta la última célula de tu cuerpo la culpa, ¿no? O sea, y cómo no va a haber un sí, ¿no? En ese juego, en esa confusión. O sea, claro, pero es que fíjate, porque eso que dices, de cuántos ojos, hasta eso, hasta eso lo tenía controlado. Porque, o sea, imagínate una criatura con 15 años que se siente absolutamente enamorada, pero absolutamente enamorada. Eh, Volvíamos del cine, del domingo, de tal. Había veces que, bueno, por lo menos eso sí que por la noche o a la vuelta yo volvía antes, menos mal, que eso ahí no tenía que hacer calle, entre comillas, ¿no? Pero sí recuerdo, sobre todo la primera vez, la primera bronca, que estábamos en la mesa cenando o algo así, y me llama a una habitación, y claro, yo, pues, o sea, ilusionada, no voy a ver qué quiero. ¡Qué bronca! O sea, no me puedes mirar así. Se va a dar cuenta todo el mundo y lo vas a estropear. O sea, ni me mires. Cuando estamos todos juntos, a mí ni me mires. Porque además, otra culpa más, yo lo iba a estropear. totalmente, totalmente. Poner en ti toda la responsabilidad de todo, de principio a fin, sí, sí. De todo. Entonces, claro, lo que decías antes, la sexualidad, pues completamente, no sé, ¿qué es eso? Porque es verdad que cuando tú estás, o sea, mi forma de conocerla fue a través de él, y evidentemente cuando tú estás en un momento de entrega, tu cuerpo responde, o sea, tú tienes reacciones, y en medio de cualquiera de esas reacciones, de repente paraba en seco y me decía, ¿dónde has aprendido esto? O sea, Qué horror, a ver, que yo no estaba con nadie, qué horror. que es que Qué horror, porque a mí no deja de sorprenderme en todo este tiempo que nos conocemos que yo te siento siempre como una persona con una paz, ¿sabes? Ese bienestar que tú dices, ¿no? Que te gusta generar, que yo te lo siento en ti, ¿no? Ese equilibrio que digo, Dios mío, o sea, cuánto trabajo, ¿no? Cuánto trabajo has hecho contigo para, después de este auténtico caos, ¿no?, que esta persona estaba generando dentro de ti,
conseguir tener a día de hoy, ¿no? Esta vida que tienes, ¿no? Maravillosa con tu pareja, con Antonio, eh, el rehacerte, el recuperarte, ¿no? El reconectar, ¿no? Con la vida de esta manera, de verdad que mi admiración porque es que me parece tan caótico en la mente de un adolescente, que ya un adolescente en sí, ya es como, Dios mío, o sea, estoy intentando entender y descubrir quién soy. Toda esta marabunta de cosas que cuentas, ¿no? Que es confusión tras confusión, ¿no? O sea, responsabilidad que no te corresponde tras responsabilidad, culpa, vergüenza, o sea, uff, que sobrecoge, sí, 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 sí. Sí, 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 y claro, es que cuando te pones, o sea, ahora, ¿no? Que me estoy poniendo ahí como a conectar con todo aquello, es que de verdad me parece cada vez más terrible y me Sí. parece también terrible eh, cómo la cabeza lo saca y dice, no, no, si a mí no, o sea, de mí no han abusado, de mí no han abusado, claro, porque yo a todo decía que sí, ¿sabes? Y claro, cuando te das cuenta de las secuelas que eso va dejando, yo creo que de alguna forma se crean patrones, ¿no? Por alguna cosa, alguna entrevista tuya que he visto, se crean patrones donde mis parejas a partir de ahí, yo no sé cómo me las ingeniaba, pero siempre eran relaciones prohibidas, o sea. Entonces, claro, para mí, cuando llega Antonio, solo para mí, ¿sabes? Que no me tengo que esconder, que, no sé, es algo que, pues que si lo pienso me emociona, Hombre, claro, ¿cómo no te va a emocionar? Sí, 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 sí. con todo lo que conlleva que toda relación de pareja tiene sus, por supuesto, sus altibajos, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que fue un cambio y, y es verdad que puedo relacionarlo con que fue a partir de la primera vez que lo conté. Wow. Que yo sin saber por qué, por eso digo que yo, mi terapia ha sido la, la escucha que yo he ofrecido y me he encontrado escucha de vuelta. Totalmente. Y muchas veces es tan importante la escucha, ya no importa que tú ni siquiera estés atenta. Es que yo cuando te lo estoy contando a ti, yo me estoy escuchando. Y estás cayendo en cosas y te estás dando cuenta tú sola. Entonces, por supuesto que una terapia, sí, después he hecho terapia, he hecho alguna terapia para otra cosa, y ahí también me he ido dando cuenta de, joder, pero esto sigue dejando secuelas. O sea, esta reacción que yo tengo, esto que me pasa, ¿de verdad que puede ser todavía una secuela de aquello? ¿Cómo? Totalmente. Yo creo que efectivamente, como tú dices, no deja de sorprenderte, pero al mismo tiempo, eh, yo creo que es muy sano el ejercicio de darnos esa palmadita, ¿no? En el Sí, hombro, ¿no? De decir, wow, es verdad, ¿no? Que de repente veo esta secuela, ¿no? Cuando creía que ya no había más secuelas, pero cuando piensas en todas las secuelas que has visto antes y que ya no están, ¿no? O que sí, de alguna manera, ¿no? O sea, sí, han ido relajándose, bueno, es muy emocionante, ¿no? sí. El ser consciente, ¿no? Del camino que vas haciendo, ¿no? Y sobre todo el por fin darte tu lugar y darle el lugar a aquello Ujú, que sucedió, ¿no? O sea, me sí, parece fundamental, ¿no? Porque cuando hablamos de un abuso de poder necesitas, ¿no? sí, Sentir que por fin, ¿no? Tú tienes el poder en ti, ¿no? sí. Para eso, ¿no? Para ponerle palabras, para soltarlo al mundo y para darte tu lugar en cualquier relación, ¿no? Que tengas con cualquier persona, ¿no? De todo tipo, ¿no? Increíble. Entonces, bueno, pues la historia, pues fíjate que duró hasta los 19 o 20 años, o sea, fueron como Increíble. 5 años. Y en ese tiempo, eh, en ese tiempo es verdad que hubo algún momento en el que yo decía, esto no está bien, eh, pero claro, él siempre me convencía, ¿no? Que sí, sí,
que esto estaba bien, estaba perfecto, porque él se ocupaba de su familia y él no dejaba de querer a su familia, y como que de alguna forma había sitio para todas. Y, y bueno, yo también tengo que decir, y esto sí que me gusta nombrarlo, ¿no? Que el apoyo, el apoyo que yo tuve durante todo este tiempo fue mi amiga Ileana, que sigue estando ahí conmigo. Nos conocemos desde que tenemos 11 años, entonces es un apoyo, o sea, ha sido para mí un apoyo imprescindible en todas las etapas, porque incluso en aquella era mi tapadera. Ella venía a buscarme, incluso venía a buscarme a casa, salíamos las dos juntas de casa y ella se iba por su camino y yo me iba por el mío. Pero también fue ella la que gota a gota, gota a gota, cuando yo le contaba, le ponía de cabrón para arriba, que no había por dónde cogerle. Y claro, él todo eso lo percibía, aunque yo no se lo contaba, y aunque él, a ella, bueno, sí, claro, alguna vez la veía cuando ella venía a casa, pero él lo percibía, porque figúrate que logró que estuviéramos, yo no sé si fueron 2 años o así, sin hablarnos. Wow. Mm, mm, Encima, separarte, claro, sí, de la única persona sí, que podía que podía apoyarte poner totalmente, coherencia ahí. totalmente. Y bueno, fue su gota a gota el que al final hizo mella, ¿no? Que después, muchos años después, porque yo entonces no tenía ni idea de esto, hace a lo mejor 5 años o 6 años, o sea, figúrate si ha pasado tiempo, me entero que ella también era víctima de abuso. Ostras. Entonces, o sea, la otra vez cuando hice la entrevista con Mar, no lo dije porque no tenía su permiso, pero Sí. ella ahora mismo está en el mismo punto que yo. Ok. Tiene un año más que yo y ella ahora mismo no le da ninguna vergüenza ni ningún apuro el decirlo y el reconocerlo. Ella sufría abuso por parte de su padre. Eh, entonces, eso que ella estaba viviendo era lo que le daba la seguridad y la certeza de no, tú no hagas esto, no se lo permitas. Y lo que realmente de sus palabras, lo que consiguió que yo no diera el paso siguiente con él, fue precisamente mi padre. Ella comparaba a mi padre con el suyo y me decía, no le puedes hacer eso a tu padre. Con ese padre que tú tienes, no le puedes hacer eso a tu padre. Porque la siguiente propuesta, Iciar, era que nos fuéramos a, no me acuerdo si a Puerto Rico o por ahí. Ya tenía hecho el pasaporte. Yo tenía hecho el pasaporte ya para irme con él, porque, claro, es que esa es otra parte que también es lo que te decía. Yo creo que en todas estas historias no se puede hablar de culpables. Yo creo que cada uno no sabemos lo que hay detrás de ese comportamiento. Como no lo sé, no lo puedo juzgar. Puedo atisbar un poco que el sufrimiento de mi tía la hiciera tener las reacciones que ha tenido conmigo a lo largo del tiempo, pero tampoco lo puedo juzgar. Entonces, quiero decir que a pesar de lo que fue en un principio una manipulación, con el paso del tiempo, yo creo que para él también se convirtió en una relación en la que estaba dispuesto a que nos fuéramos a otro país a Sí, sí. empezar una vida juntos. Sí, 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 sí. Y de hecho hubo momentos en los que él trabajaba fuera de Madrid y venía a Madrid el fin de semana y no se enteraba nadie. No veía a sus hijos, no veía a su mujer, no veía a nadie, y pasábamos el fin de semana juntos. Entonces, yo entiendo que en él también algo pasó, ¿no? Pero claro, para mí ya el hecho de cambiar de país me daba mucho vértigo. Aún así, claro, con tantos años de manipulación, con más o menos fuerza yo lo haría, pero con esta amiga que me decía,
Me decía, vamos a ver, vamos a ver. Tú ahora te imaginas a ese padre y a esa madre que tienes, que están ahí para todo el que queremos ir, y que llega este personaje y le dice, siéntate, cuñado, que vengo a contarte una cosa. Es que me lo decía así. Me decía, pues mira, vengo a decirte que me llevo a tu hija la mayor al otro lado del charco. A tu hermana la dejo aquí tirada con tus sobrinos y yo desaparezco del mapa. Claro, ella no sé, me lo hacía ver tan visual que yo me imaginaba ese momento y decía, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y entonces ahí sí que saqué fuerzas para decirle ya, esto se ha terminado, esto se ha terminado. Y ahí empieza otra historia. Ahí empieza otra historia, porque eh, que es la historia, cuando te decía al principio del entorno, es casi lo más doloroso, ¿no? Claro. Porque toda esta historia, si ahí se acaba y chimpún, pues no pasa nada. Yo en algún momento podría haberme dado cuenta que había sido un abuso, una manipulación, lo que sea, pero yo había tomado la determinación de esta historia se ha terminado. Me da igual, podría pensar que me da igual si era un novio o lo que fuera, ¿no? Eh, Mira, ahora que digo eso, eh, es otro detalle de manipulación, ¿no? De lo que te comentaba al principio, del chico que verdaderamente me gustaba, mmm, que yo me pasé tonteando con él en los veranos en el pueblo, me hizo devolverle la única carta que me escribió. O sea, yo me pasaba todos los veranos diciéndole que yo me voy el 31 de agosto del pueblo, por favor, que pasado mañana es mi cumpleaños, escríbeme una postal, escríbeme, 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 porque con 13 años, con 12 años, pues sí, en el verano estás ahí, tonteas, es que ni siquiera nada, es que lo único que haces es bailar, si acaso, o sea, que no Sí. había nada más. Y cuando llega la carta, me obliga, porque me obliga a, sin abrirla, meterla en un sobre y devolvérsela. O sea, eso no se lo perdono. Vamos. Eso no se lo perdono. Bueno, entonces, fin de la historia. Esto se ha terminado. ¿Vale? Y no sé cuánto tiempo después, yo estoy trabajando y recibo una llamada suya y me dice, niña, tu tía te va a llamar porque se ha enterado de todo y quiere hablar contigo. Yo entro en shock, porque le digo, ¿y yo qué hago? ¿Qué la digo? ¿Qué? Y me dice, yo bastante tengo con lo que tengo, que estoy, o sea, como diciendo, yo la tengo en casa. Yo ya he tenido mi parte, y claro, le digo, pero ¿y cómo se ha enterado? ¿Cómo se ha enterado? Pedazo de innombrable. Nosotros entonces no había móviles y nos comunicábamos con notitas que nos escribíamos, nos las dejábamos debajo del teléfono, o sea, teníamos así como algunos sitios donde decía, pues mañana nos vemos en tal sitio, o yo con 15 años, pues te quiero, yo, pues Sí, sí, todas sí, estas sí. tonterías, ¿no? Y él todo eso lo había guardado. Y, y las cartas que nos habíamos, que le había yo escrito cuando estuvo trabajando fuera, todo lo tenía guardado. Y según me contó, lo tenía oculto en no sé dónde. Pero cuando rompimos, fue a rescatar esa maleta o esa bolsa, lo metió en una maleta en casa y le dijo a mi tía, aquí no toques. Palabra mágica. De verdad, de verdad. O sea, qué duro lo que me dices encima, ¿no? Es que ahora te va a llamar tu tía, pero yo me imagino también a tu tía. Y es, o sea, Dios mío, la historia, el sufrimiento, lo que tú dices, ¿no? De ya lo que llevaba ya encima, más súmale que es que encima ahora de nuevo estoy manipulándola a ella para, vete tú a saber qué buscaba en los sentimientos de ella, que descubra
que fíjate, ¿no? Fíjate la aventura que he tenido, porque para él era una aventura, no era un abuso, eh, ni más ni menos que con tu sobrina, ¿no? O sea, joder. Pues sí, ¿cómo no te vas a morir? O sea, vamos, ¿cómo no te vas a morir? ¿Cómo te vas a morir tú? ¿Cómo se va a morir ella? Y vamos, o sea... Pues sí, entonces, bueno, pues sí que es verdad, esa entrevista estuvo, pues te puedes imaginar, pues si yo tenía entonces 19 años o 19 o 20 por ahí alrededor, eh, ¿cómo me enfrento yo a eso, no? Porque claro, yo en ese momento no tenía la visión que tengo ahora de ella, porque ella es una víctima del mismo tamaño que yo, por lo menos, o sea, eh, pero claro, yo en ese momento es que no sabía ni a lo que me iba a enfrentar, y bueno, pues en esa entrevista claro, me dijo de todo menos bonita, o sea, me llamó robamaridos, bueno, de todo, y me amenazó con, esto no se lo, o sea, no se lo voy a contar a tu padre, que es mi hermano, para no matarle del disgusto. Pero como hagas la más mínima tontería, lo cuento. Me parece, mira, aquí la única palabra que me sale de verdad, María Ángeles, es aterrador. Aterrador para ti en ese momento, porque es verdad, ¿no? O sea, es verdad que lo que ella sufrió en su vida y lo que estaba sufriendo en ese momento probablemente no la sitúa en su mejor momento mental, ¿no? Para reaccionar. Pero me parece tan abusivo también el, el querer ver solo a una chica de 19 años y no ver a la niña de 14, que imposible que tuviera un desarrollo normal de los 14 a los 19 con una relación abusada de su tío, que me parece de nuevo un abuso tan fuerte sobre ti, esto que me dices, ¿no? Que es, o sea, vamos, eso, ¿no? O sea, ya inundarte la culpa, si ya de por sí formaba parte de todo, ¿no? De todo el plan, pues ya encima hay otra persona más, ¿no? Que te suma a este sentimiento tan horrible que es yo soy la que ha causado todo, o sea, yo soy la que ha dejado encima a mi tía en un sufrimiento tremendo, ¿no? Y encima estoy amenazada de no se te ocurre ya ese silencio ya, sí o sí tienes que taparlo bajo 50 losas, ¿no? Porque encima, ojo que no, si no se lo digo a tu padre, ¿no? Entonces, me parece brutal. Sí, sí, y claro, pues eso, pues ahí empieza otra, lo que te decía ahí es casi como que empieza otra historia, Claro. porque, bueno, vale, pues ya está, yo asumo mi culpa, asumo mi silencio, eh, me dice que, claro, que me va a estar vigilando, o sea, porque que me va a estar vigilando en el sentido de que encuentros familiares va a seguir habiendo, pero claro, no te quiero volver a ver poner un pie en mi casa. Si te has inventado historias hasta ahora para no estar, pues te las sigues inventando, pero tú no vuelves a poner un pie en mi casa y si nos encontramos en una reunión familiar, no se te ocurra acercarte a mi marido a darle un beso ni a nada. Claro, pero ahora imagínate que él, cuando nos encontrábamos en casa de mi otra tía o cuando venían a mi casa, que ya es verdad que empezaron a venir menos, eh, claro, él llegaba y tenía que disimular y si le daba un beso a todo el mundo, a mí no me saltaba. Y además él venía como que era su momento de darme un beso, ¿no? Y imagínate, o sea, yo no sabía dónde meterme porque yo decía, ay Dios mío, que como no consiga zafarme de este beso, es que me la puede montar, es que no sé lo que va a hacer, es que, entonces claro, vivir con esa incertidumbre ha sido algo también, pues difícil. O sea, es verdad que ahora con la vista atrás dices, ¿y cómo has podido? Pues sí, pues escaqueándome. Entonces, claro, disimulando, tratando de no ser vista. Entonces, por eso, cuando hablábamos el otro día de ser vista, mm, me hizo un clic en la cabeza de lo que me dijo la primera clienta, es que no eres tú la que se tiene que esconder.
y agradecida a que años después, o sea, en mi vida ha habido como eh, varios momentos en los que he dado un salto, ya no solamente por contarlo a alguien cercano, pero los saltos verdaderamente importantes han sido con esa primera clienta y con otra persona que me dijo que ya no es solamente que tú no fueras culpable, no, no, es que él es un delincuente, porque eso es un delito que tiene un nombre, que se llama estupro. Y ella, con todo el amor, es otra delincuente porque ha cometido otro delito que se llama encubrimiento. A mí aquello, Iciar, o sea, no te digo más que durante un tiempo, como yo ya estaba bajo la amenaza de ella, de en cualquier momento lo cuento, hice una fotocopia de la enciclopedia con la definición de estupro y de encubrimiento y lo llevaba en el bolso. Yo decía, es que a la mínima que me diga alguien algo, digo, no, 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 que yo me tengo que esconder. Totalmente. Era como mi defensa, ¿no? Y bueno, pues así pasa el tiempo, y para no enredar mucho. Y qué pasa, que llega el momento claro, yo a ella la veía de vez en cuando, porque nos encontrábamos así en estos encuentros, pero claro, la relación era muy extraña, muy extraña. Yo también empecé a notar a la familia extraña, pero yo no entendía muy bien por qué. Sí que me tenía como la sombra de la culpa, y yo pensaba que era la sombra de la culpa que me hacía ver fantasmas donde no los había. Pero llega el momento en el que se casa su hijo el mayor, y de repente, lo que te digo, por estos mecanismos de la cabeza que no me siento con capacidad de juzgar, ella pretende que como si aquí no hubiera pasado nada. No sé cuántos años después, porque no me acuerdo de la fecha de la boda, llama a mi madre y le dice que la dé mi teléfono porque me va a llamar para invitarme a la boda, porque yo tengo que estar en esa boda como si no pasara nada. Claro, yo digo, pero esto no, o sea, pero esto lo hace, claro, yo en ese momento estaba perdida, porque yo no sabía si yo tenía que seguirme manteniendo bajo su amenaza, y esto formaba parte del teatrillo de los invito a todos, pero ella va a tener que saber decir que no, o si es que realmente quería que fuera. Bueno, yo estaba ahí y yo, por si acaso, cuando ella me llamó, la dije, digo, pues mira, tía, no, tengo la boda de una amiga. Hombre, no me digas si va a ser más importante una amiga que tu primo. Digo, hombre, es que con mi primo no tengo casi relación. Claro, imagínate una conversación ahí no sé, de disimular o de... Y entonces, ¿qué pasa? Que se acerca el día de la boda y a través de una prima mía, por todo esto, por la parte paterna, me dice que tengo que ir a la boda, que la tía está pidiendo que me convenzáis para que yo vaya a la boda. Digo, pero ¿cómo voy a ir a la boda? No, porque antes de esto, eh, una prima mía me dice que si me puede hacer una pregunta. Digo, sí, me dice, ¿y tú has tenido algo con...? O sea, empezó así como a darle rodeos, no le dije, no, no, digo, pregunta directamente porque yo ya me intuía por dónde iba. ¿Has tenido algo con el tío? Digo, pues sí. Digo, ¿y tú por qué lo sabes? Dice. Y entonces ahí viene lo que te digo de esta otra parte de la historia, tremenda, terrible, para mí, de las más dolorosas, porque ahí yo ya sí tenía conciencia. Pues es que resulta que lo sabe toda una parte de la familia desde que yo le dejo, desde que mi tía se entera. Mi tía se enteró y fue, evidentemente, a contárselo a su hermana, y su hermana se lo contó a sus hijos. Entonces resulta que una familia con la que teníamos una relación muy, muy estrecha, yo con mis primas uña y mugre, como dicen por ahí, y de repente, claro, yo notaba, o sea, esos fantasmas no eran tales. Totalmente. No eran tales, porque ella, en su desahogo y en su dolor, completamente comprensible, se lo había contado. Y no solamente se lo había contado a mis tíos, y mis tíos a mis primos, o mis primos no sé cómo se enteraron, sino que ahí había una parte de... mis tíos tenían relación con la parte de la parroquia que organizaba campamentos con jóvenes, adolescentes,
Y estos campamentos estaban, mi tía iba de cocinera, no, cuando digo mi tía digo la hermana mayor de... Y iba el señor cura de la parroquia y una monitora, educadora, que se dedicaba a la enseñanza, y estaban todos al corriente desde hacía años. O sea, yo me entero que me estáis tratando de obligar a que vaya a un sitio en el que no sé si me voy a exponer a que me pongan la cara colorada, y encima me estáis diciendo que lo sabéis todo. Y tú, que has sido mi confidente, ¿no se te ha ocurrido nunca decírmelo? No, porque era... Claro, entonces, bueno, pues esa es otra parte de la historia, que de esa sí que ni siquiera me apetece hablar, porque, bueno, no, no voy a esa boda, evidentemente. Pero yo no voy a esa boda porque no quiero. Porque no quiero, por toda esta confusión, y aparte ya por el enfado de decir, o sea, que lo sabéis todos y nadie me dice nada. Digo, no, no voy. Digo, es más, porque claro, todo esto es que mi prima estaba intermediaria entre mi tía, su madre, y yo. Y entonces, tanto la una como la otra, intentando convencerme de, bueno, haz de tripas corazón, es que si no, claro, ¿cómo no vas a estar tú? ¿Cómo va a faltar una parte de la familia? ¿Cómo no? Y yo decía, digo, mira, vale, o sea, ya llegó un momento en el que se me calentó tanto la cabeza que dije, venga, vale, voy, pero este va a ser el día que voy a contar mi versión de la historia. Porque aquí os habéis quedado todos con una versión. O sea, ella se ha podido desahogar. Yo Totalmente. llevo todos estos años en absoluto silencio y ella se ha podido desahogar. Pues ahora me voy a desahogar yo. Ahora, cuando esté toda la familia, cuando saquen la tarta, yo pido un micrófono, me subo a la mesa y cuento mi historia. Se acabaron las conversaciones. Totalmente. Fin, o sea, yo que lo dije así como fin Poco más, de la claro. historia. Fin de la historia. Y bueno, pues casi te diría que ahí ya sí que fue realmente el fin. No sé, se me ha venido antes algo a la cabeza y ya no me acuerdo, pero bueno. Yo creo que, mira, me estabas, a medida que lo contabas, ¿no? Recordando tanto o haciéndome tan consciente, ¿no? De ese dolor tan profundo que sientes, ¿no? Cuando empiezas a saber que yo en mi caso solamente se lo había dicho primero a una de mis hermanas y luego a mi madre, porque presenciaron, pues cuando con mi padre me empezó a llamar puta, yo le llamé abusador de mierda, se lió allí, bueno, como las dos estaban delante, yo a una de ellas ya se lo había contado a mi hermana, pero se lo dije a mi madre. Y ese dolor, ¿no? De cuando empiezas a saber, como tú dices, ¿no? Esos fantasmas, ¿no? Que no son fantasmas, que son verdad. Cuando tú empiezas a saber que de tu madre se lo ha contado a tus otros hermanos, que se lo han contado a sus hermanas, o sea, a mis tías, a su vez a sus primos, y que de repente todo el mundo lo sabe, todo el mundo empieza a tratarte de pobre, de loca, de solo quiere llamar la atención, le pasa algo, y nadie, absolutamente nadie viene a decirte, ¿no? O sea, a dime, ¿no? O sea, que tenemos una versión, ¿sabes? Que nos ha dado tu madre, pero es que tú tendrás algo, ¿no? Que decir en esto, y nadie viene, ¿no? A ver cuál es tu versión, sino simplemente a querer, ¿no? Querer coger esa parte, ¿no? De mejor vamos a pensar que pobre, ¿no? Le pasa algo y que te quedas fuera, ¿no? Sí, Literalmente te sí, quedas fuera de la familia, sí. que me parece que evidentemente no extraña que sea una parte dolorosísima y que te cueste hasta ponerle palabras, ¿no? Porque me cuesta, a mí me sigue costando, ¿no? El decir, joder, o sea, como esto puede ser así, ¿no? Claro, porque sí que es verdad que otra de mis primas sí que hubo un día con un gesto muy feo, porque claro, a todo esto, mientras tanto, mi tía conmigo, insisto, por su propio dolor y por su propio despecho, perfectamente comprensible para mí, y además es que yo a ella es que no puedo tener nada más que, no sé, empatía o compasión bien entendida. Mm, Porque yo he tenido mi parte, pero insisto, la suya no ha sido menos. Eh, pues en todo su procesamiento, no sé qué la pasaba, que había momentos en los que le hablaba a mis primas, o decía, ¿y esta qué se cree?
y claro, sí que hubo una prima mía que dijo, bueno, a ver, que es que la tía es como es y a lo mejor es que hay que escuchar las dos partes. Normal. Solo una, así como un comentario de soslayo, ¿no? Mm, y esto, o sea, en este afán suyo de no sé qué, yo me decido a contárselo a mi madre, que es lo que te decía, que no fue algo voluntario que yo dije, ay, venga, se lo voy a contar a mi madre. No, no, no. Es que de repente, cuando mi padre se puso enfermo, pues ella le empezó a decir a mi padre que qué desvergonzada era yo que no le había invitado a mi casa, que me había comprado una casa y no se la había enseñado. Claro, mi padre, dentro de su ignorancia, pues me dice, mira tu tía lo que dice, así que vamos a ver si hacemos una comida. Claro, yo dije, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? O sea, no, 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 yo aquí tengo que poner orden y tengo que, pues, me tengo que poner en mi sitio. Totalmente. Y entonces por eso me decidí a contárselo a mi madre. Se lo intenté contar a mi padre, pero no tuve fuerzas. Y en ese momento mi padre ya estaba muy malito, mi padre murió de cáncer de estómago, y todo esto se empezó a desatar cuando mi padre se iba a operar. Se operó y al año falleció aproximadamente. Y cuando él se estaba preparando para la cirugía, pues sí, nos reunimos la familia en el parque, porque entonces los hijos de mis primos eran pequeños y tal. Y entonces ahí fue donde ella le hizo ese comentario a mi padre, le hizo otro comentario a mi prima de, ¿y esta quién se cree que es para no saludarme? Que yo digo, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad? Y yo ahí me vi en la necesidad de que mi padre me la va a traer a mi casa, ¿sabes? Y no puedo hacer eso. Y se lo quise contar, pero no encontré fuerzas. Pero claro, se lo conté a mi madre. O sea, ya un día sí me armé de valor y se lo conté a mi madre. Y mi madre me pidió que no se lo contara a mi padre, porque ya estaba operado, porque bueno, él era, o sea, fue un cáncer muy, pues eso, pues sí, duró un año, le quitaron todo el estómago, o sea, se quedó muy delicado, muy, muy frágil. Entonces mi madre me dijo, no, a tu padre no le podemos dar este disgusto. Entonces, claro, yo se lo conté a mi madre y se lo empiezo a contar a mis hermanas. Claro, o sea, yo también tengo derecho. Yo también tengo derecho, ¿no? Y claro, fue muy bonito porque eh, pues a la primera que se la cuento es a Susana, ¿no? Y Susana pues es como que también, incluso esto también genera una parte de culpa, ¿no? Claro, ¿Y yo por qué no me he enterado? ¿Y cómo claro. no te he podido, cómo he podido no apoyarte? Sí, 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 sí. Y luego, otra vez, bueno, en la otra entrevista que me hizo Marno, dice, claro, cuando de repente te das cuenta que crees que tu hermana tiene una vida súper guay, que está siempre fuera, que está siempre tal, y resulta que te enteras de que no, Totalmente, pues es otra historia, ¿no? totalmente. Y ya una vez que ya lo sabe más gente así del entorno y tal, mi cuñada fue muy bonita porque fue eh, la primera persona que me dijo, pero ¿y tu adolescencia? ¿Te la has perdido? Claro, yo, o sea, eran como cosas de las que te vas dando cuenta, ¿no? Sí. Y vas tomando otra conciencia. Es que es muy fuerte, ¿no? Es pues eso, que cuesta ponerle un calificativo, ¿no? La verdad, es durísimo, es durísimo todo el desarrollo, ¿no? De tus años de adolescencia que no hubo, ¿no? Como te decía tu cuñada adolescencia, pero es que es durísimo tantísimos años después de no dejarte ser tú, ¿no? De no darte tu lugar, de no permitirte, ¿no? O sea, el darte una voz para decir, no, es que es esto lo que yo viví, ¿no? Y desde este momento, y fue de esta manera, ¿no? Y el estar
callando y disimulando y con la culpa siempre dentro, ¿no? Entonces son tantos, tantos, tantos años que luego es eso, lo que no sé es cómo nos sorprendemos de que de repente nos aparezca una secuela, ¿no? Y dices, joder, si lo Claro. que teníamos que estar sorprendidas es estar vivas, ¿no? Y de estar aquí hoy hablando, ¿no? O sea, sí. Sí, y también, mira, otro día precisamente de estos de parque donde se juntaban, porque, bueno, en el parquecito que tú conoces, al lado Sí, de donde vive maravilloso. mi hermana, bueno, pues mi hermano vivía muy cerca, mis primos muy cerca, entonces en ese parque es como que donde se reunían, ¿no? Y ahí uno de los días, otro tío mío, el marido de la hermana mayor, pues viene a casa de Susana porque sabía que estábamos ahí, porque habían venido ellos dos, habían venido mis tíos y estaban ahí con los niños. Y bueno, pues mi tío siempre, eh, o sea, cuando me refiero a él, me refiero al personaje. Sí, Cuando sí. hablo de mi tío, nunca hablo de él. Pues viene y dice, mira, me vengo aquí con mis sobrinas a ver si me despejo un poco porque es que este tío, es que no hay quien lo aguante, que tal, es que no sé qué. Y entonces empieza así como a relatar, ¿no? Y a decir, porque claro, como ya en ese punto ya todos sabemos, que todos lo sabemos, pues ya él se relaja y dice, porque claro, es que nadie sabe lo que yo he sufrido todos estos años, porque él, ya mi padre estaba muerto y, y este tío mío y mi padre pasaban todas las mañanas juntos y tal. Es que nadie sabe lo que yo he sufrido con tu padre, porque claro, él se mosqueaba y él me preguntaba y me decía, ¿y por qué mi hija y mi hermana se llevan tan mal? Y dice, y claro, y yo sabiendo y callando, y yo, y claro, lo que yo he sufrido, lo que yo... Entonces, mira, ahí de verdad que después me arrepentí de haber sido tan brusca, ¿no? Pero le dije, ¿cómo que lo que tú has sufrido? Digo, ¿alguna vez alguno Desde os habéis planteado lo que yo he sufrido? Desde luego. Digo, ¿alguna vez? Digo, o sea, pero por favor, ¿alguna vez? Digo, que lo sabía la Santa Madre Iglesia, Sí, 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 que sí. lo sabían personal con capacidad educativa responsable de adolescentes. Digo, aunque solamente hubiera sido para llamarme puta, Desde luego. aunque solamente que hubierais dado la cara a alguno, que alguno me hubiera preguntado, que alguno me hubiera echado una bronca, que alguno me hubiera pedido cuentas, que yo hubiera tenido la ocasión o la oportunidad de dar mi versión, que no sé lo que hubiera podido contar en ese momento. Digo, pero es que, por eso digo que toda esta parte que se oculta, que está detrás, que no es, y que además cada uno se siente víctima, Encima. mm, o sea, encima, claro, la culpa es mía, o sea, la culpa sigue siendo mía. Totalmente, totalmente. Y yo, mira, no sé cómo lo has vivido tú, pero yo creo que esta obsesión, porque es una obsesión lo que hemos tenido, y no sé en otros países, porque yo donde he vivido, lo he vivido es aquí en España, pero yo siento una obsesión en esta generación de nuestros padres por la honra de la familia, que ante Sí, todo y sobre todo, y caiga quien caiga y se hunda al que haya que hundir, que esto no salga de la familia, que nadie lo sepa, que nadie se entere, que nadie sabe, o sea, que esto, vamos, o sea, nos vamos con ello a la tumba con tal de evitar el que van a decir sí, ¿no? El que van a sí, decir sí, ¿no? O sea, es, prefiero asumir públicamente que soy la pobre, en el caso de tu tía, ¿no? Que soy la pobre, a la que, fíjate, esta chica de 19 años, no de 14, no, no, esta chica de 19 años ha querido quitarme a mi marido, asumo eso, antes que ponerle palabras a mi marido ha abusado sexualmente de mi sobrina. ¿Sabes? O sea, es que no tenemos el valor, no hemos tenido el valor de enfrentar el qué dirán y precisamente por falta de valor de enfrentar el que dirán y mandar a la mierda, con perdón, de verdad, el que dirán de una vez, el ocultar la verdad, tanta, tanta, tanta verdad, de tanto abuso que ha habido en el ámbito intrafamiliar, ¿sabes? O sea, me ujú, parece horrible como sociedad, ¿sabes? O sea, que no nos cuestionemos esto, ¿no? O sea, qué sí, honra, qué honra, o sea, qué qué honra. honra. Cuando estamos hablando de una chica, ¿sabes? De 14 años, con la que hizo lo que quiso, o sea, a la que volvió loca literalmente la cabeza, y después la familia, o sea, culpó y culpó y culpó y culpó y amenazó, ¿sabes? O sea, es como basta, ¿no? O sea, basta Sí, de una vez, ¿no? De la honra y del que dirán, y, o sea, por favor, o sea,
Qué duro. Pues sí, pero te digo lo mismo que al principio, que si esto sirve para ir cambiando, Vamos, bienvenido sea. totalmente, totalmente. Bienvenido sea, porque lo que te decía al principio, cuando oyes hablar de abusos, hay abusos terribles, forzados, con dolor, con... Yo, como yo le decía a mi madre, para mí ha sido una historia, o sea, una relación que ha empezado y ha terminado y ya está. Porque tú lo ves desde tu bondad, María Ángeles, de que de Claro, eso, es alguien que te, es verdad que no hubo daño, o sea, no hubo daño físico, pero lo que psicológicamente, emocionalmente pudo trastocar esta persona en ti es violencia también y es, por sí, tanto, abuso, ¿sabes? O sea, sí, sí, entonces es que es agresión, o sea, entonces lo que pasa que es que, claro, tú lo viviste, tú te pones en tu mente, ¿no? De aquel momento y dices, como yo lo viví como un enamoramiento, como una relación que iba de a poco, pues no lo sientes como algo violento. claro, porque a lo mejor la distinción que quiero hacer es que ha sido abuso, pero sin sufrimiento, durante el tiempo del abuso. Bueno, Después han ido viniendo otros sufrimientos, ¿no? sin sufrimiento, entre comillas, porque cuando te calla la boca diciéndote, te prohíbe mirarme de esta manera, cuando constantemente te obliga a ocultar, eso es imposible que no generara un sufrimiento dentro de ti, dentro de alguien que, como tú dices, estaba enamorada hasta las trancas de esa persona y Mm. sin embargo no me deja quererle, no me deja mostrar mi amor. O sea, todo eso, o sea, a nivel emocional, No, no, es un eso sufrimiento efectivamente es también, un gran ¿sabes? sufrimiento muy, muy grande, Claro, muy grande. claro. Sí, Entonces, cada abuso yo creo que es un mundo, o sea, cada abuso, cada sí, historia es un mundo, pero te prometo que desde hace un montón de tiempo, María Ángeles, yo intento, te lo juro, quitar el que es, que fue, no, aquello fue peor, no, esto no fue tanto, no, o sea, yo creo que cada caso es, tenemos que darle su lugar de, de todo el sufrimiento que generó, ¿sabes? Sin compararlo con ningún otro caso, ¿sabes? no, Simplemente fue tremendo, ¿sabes? Fue tremendo, fue absolutamente, como te decía esa persona, un delito con todas las palabras, ¿sabes? Y yo creo que tenemos que hacernos a nosotras también ese favor, ¿no? De no quitarnos ni más ni menos, ¿no? Cuando, como me pasa también cuando digo a la gente, ¿no? Porque, claro, es que los niños que no tienen que comer en África, esos sí sufren. Digo, perdona, ellos sufren, por supuesto que sufren, ¿cómo vas a negar ese sufrimiento? Pero no sufren menos los niños que aquí en España son abusados dentro de sus casas, ¿sabes? O sea, dejemos de comparar quién sufre más, quién sufre menos, quién más y quién menos, ¿no? O sea, y demos a cada caso, ¿no? Su lugar, ¿no? O sea, sí, pues gracias por recordarme eso. Sí, no, gracias a ti, o sea, gracias a ti porque me parece que de verdad, o sea, el esfuerzo y tu generosidad a la hora de sacar de ti de nuevo, ¿no? Todo esto, pues para mí, vamos, no tiene precio, te lo agradezco en el alma. A mí me has emocionado un montón, te quiero mucho muchas gracias, yo también. y, y creo que sumamos, ¿sabes? Sí, ese es el plan. Ese es el plan, porque te pasas tanto tiempo con la vergüenza de esto no se puede contar y cambiar ese concepto y decir, esto se debe contar. Totalmente, totalmente. Pues no sé si quieres decir alguna cosa más. Nos despedimos así con esta mirada y con este abrazo. Pues yo creo que sí, yo dar las gracias A ti. a ti, a cada vez que lo he podido sacar y, y la verdad es que saca tu voz, hace honra, o sea, me siento honrada de poder sacar mi voz. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo así lo siento, de verdad. Cada vez que venís una persona a compartirlo, pues así lo siento. Y aquí me tienes para lo que... Igualmente te digo, yo deseando cogerte ya, que formes parte ya de nuestra asociación también. Yo voy invitándoos a todos a ser socios y socias nuestras, o sea que aquí estoy también, ya lo sabes. Te mando un abrazo muy grande. Yo también.